el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, el Santo de Dios, el gran yo soy, Señor. En esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor, reverenciando tu santo y precioso nombre, Señor. Eres excelso, Señor. Grande es tu magnificencia. Eres nuestra roca, Señor. Nuestra piedra de auxilio, Señor. Nuestra torre fuerte donde corremos, Señor, para ser salvos, Señor, precioso y bendito, Señor. Queremos en esta noche, precioso y bendito Jesús, Señor, que nos perdones. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que fallamos, que ofendemos a un Dios que es santo, 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 Señor. Te pedimos que sea tu precioso y santo Espíritu en esta noche iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor. Que sea tu precioso y santo Espíritu guiándonos, Señor, iluminándonos, abriendo nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, precioso y amado Señor, que tú seas glorificado en todas las cosas, que nos libres, Señor, de hacer algo en nuestros propios medios, que todo sea obrado por ti, Señor. Es por tu Espíritu Santo, es a ti que queremos oírte, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, cuídalos, guárdalos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a los que estamos acá ahorita reunidos, Señor, a los que se van a reunir ahorita luego, Señor, y a los que no se van a poder, Señor, igualmente bendícelos, Señor, bendice tu iglesia, es tu iglesia, Señor, guárdalo, Señor, haz tu voluntad con ella, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Oramos, Señor, por aquellas circunstancias de nuestros hermanos, tú las conoces, Señor, derrama tu gracia, Señor, confiamos en ti siempre, tú eres el soberano Dios, sabemos que tú estás, Señor, en control de todas las cosas, Señor. Sé propicio a nosotros pecadores, Señor. Gracias, Señor amado, y una vez más, Señor, continúa tú, Señor, recibiendo la gloria y honra en todas las cosas, porque solo tú eres digno de recibirla. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, a nuestros hermanitos que se nos están uniendo, don Juan Carlos, buenas noches, don Edwin, bienvenidos, familia. Buenas noches. Que el Señor le bendiga, Buenas don Juan noches, ¿todo Carlos. bien? Gracias a Dios, don Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, pura vida, igual. Estamos Qué aquí bueno. en pie de lucha. Eso, eso. Ahí usted puede ver a don Edwin, no es que está en la zona de Alaska, estamos acá con mucho frío en Alajuela hoy. Buenas No noches, crea, familia. El buenas Señor noches, le don bendiga, don Edwin. Edwin. Aquí No estamos. crea, por aquí también hace un poquito de frío. Así es, así es. Muy bien. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar. Recuérdese que nosotros habíamos terminado con leyendo, o sea, estudiando una porción bíblica. Estamos en el tema de la obediencia. Y habíamos terminado la semana pasada con el Evangelio de Juan y habíamos estado leyendo de los versículos del 1 al 12, versículos del 1 al 12. Y quisiera en esta noche, digamos que tal vez arrancar ahorita doña Elisa leyendo los primeros 4 versículos del 1 al 4, doña Marcela Arias del 5 al 8 y don Juan Carlos del 8 al 12, del 9 al 12. De Juan. Sí, correcto, del 1 al 4. Aquí Juan, estamos hablando Juan capítulo 21, usted va a leer del 1 al 4, del 5 al 9, doña Marce, del 5 al 8, perdón, y del 9 al 12, don Juan Carlos. El 21 del 1. Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron:
Vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Doña Marcelita. Del 5 al 8, ¿qué sigo yo? Sí, correcto. Es que no sé si estoy, es Juan capítulo 5. 21, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Del 5 al 9. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no dis- distaban de tierra, sino como 200 codos. Gracias. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Muy bien. Esta fue la porción que nosotros estuvimos estudiando ya al final del lunes pasado. Nosotros vimos que, ¿se acuerdan que aquí estamos hablando de la presencia de 7 discípulos? Y estamos hablando que el Señor les había ordenado, ya el Señor resucitado, ya el Señor les había ordenado que lo esperaran ¿a dónde? ¿Se recuerdan? En el monte, que lo esperaran en el monte, digámoslo. Y estamos hablando que los discípulos, desde antes que Jesús fuera a la cruz, ellos se habían comprometido en amor y en obediencia a Él. Estamos hablando, estamos hablando antes de ir a la cruz. Ustedes recuerdan a Pedro, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo estoy dispuesto a ir contigo a donde sea que vayas, digamos, a dar mi vida por ti. Entonces, lo interesante de esta porción, hermanos, es que ellos le habían fallado en algo sumamente sencillo. El Señor nada más les dijo, ya estando el Señor resucitado, espérenme en el monte. ¿Y qué sucedió? Ellos llegaron al monte, pero estando ahí, digámoslo así, dijeron, vamos a pescar. Y ya ustedes lo leyeron ahorita. Entonces, ellos decidieron irse a pescar. Incluso Pedro valoró, es muy probable que haya valorado la idea de volver a su antiguo oficio de pescador. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven que él se monta en una barca, posiblemente en su barca. Entonces recordemos que pasaron, y ahora lo leímos, pasaron toda la noche tratando de pescar, pero ¿qué pasó? No pescaron absolutamente nada. El Señor había frustrado los planes de ellos para que entendieran que era Él el que estaba en control. Ahora, ¿por qué razón? Porque nosotros siempre que desobedecemos, siempre que nosotros desobedezcamos, el Señor va a frustrar nuestros planes. El Señor va a derribar nuestros planes. Cuando el Señor nos quiere en algo a nosotros y nosotros no obedecemos, Él va a frustrar nuestros planes porque es Él el que está en control. Es Él el que quiere hacer su propósito en nosotros y no nosotros nuestro propósito. Después leímos que se apareció en la playa y sin que los discípulos
lo reconocieran inicialmente, porque el Señor les dice, hijitos, tiren la red a la derecha. Ellos todavía no lo han reconocido. Ellos la tiraron a la derecha, ¿y qué pasó? La red se llenó de peces. Y habían, digámoslo así, habían pasado toda la noche tratando de pescar y no habían pescado nada. ¿Qué mostraba eso? ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de eso, la soberanía de Dios, incluso en el control de su creación. El Señor tiene control absoluto. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Agarró los peces y se los llevó para otro lado. El asunto era que no iban a pescar ni un solo pez. Y estuvieron toda la noche ahí. Pescadores expertos. Entonces, ¿qué les enseñaba el Señor a ellos? Que él estaba en control de todo. Sin embargo, hermano, lo mejor de todo viene después. Cuando es reconocido por el apóstol Juan, ahora que leímos, es el Señor, es el Señor. Y ven que es Jesús quien nos estaba esperando en la playa. Y el Señor los estaba esperando, hermanos, para darles una trapeada. No, no, no nos estaba esperando con un látigo para pegarles, sino como con un desayuno. Los esperó el Señor con desayuno para ellos. El mismo Señor, vean qué interesante, hermanos. Nosotros que somos a veces tan soberbios, hermanos, el Señor ya ha resucitado, el Señor ya ha glorificado, les preparó desayuno a sus criaturas. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios a quien reverenciamos. Hermanos, eso era una restauración de amor. ¿Por qué una restauración de amor? Ellos le habían fallado. Espérenme en el monte. No lo hicieron. Incluso los discípulos pudo haberles pasado por la mente el volver a sus antiguos oficios. En algo tan sencillo le habían fallado. En algo tan sencillo. Muchas veces, y vean qué interesante, nosotros le fallamos a Dios, no solo en cosas sencillas, sino en cosas grandes. Vemos al Señor aquí, es interesante, restaurándolos. Pero también hay algo importante aquí, hermanos. O sea, la restauración se va a dar para un creyente cuando el creyente tiene una disposición como la de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente cuando Juan dijo, es el Señor, ¿qué hizo? Digámoslo así, se puso, digámoslo, me imagino que él estaba como con un trajecito así especial para la pesca. Dice que se ciñó su ropa y se tiró a presentarse al Señor. La disposición, hermanos, la disposición de ser uno restaurado por el Señor cuando nosotros hemos fallado. Entonces vemos acá, hermanos, la restauración y no importa cuánto mi amor falle. Hay restauración, pero ojo, si hay arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay restauración. O sea, el Señor, lo que quiero decirles en esta noche es que el Señor siempre está dispuesto a restaurarnos cuando fallamos. Y Él siempre está con los brazos extendidos para limpiarnos y para servirnos, hermanos, para derramar su gracia. Pero debemos reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos. A ellos le habían fallado. Y quiero, hermanos, también que, digamos, notemos acá que quién es el que inicia la restauración. Cristo. Cristo es el que la inicia. Él siempre es el iniciador. Él es el iniciador de la salvación. Él es el iniciador de la restauración. Él es el iniciador de todo. La salvación está de principio a fin en manos de Cristo, en manos de nuestro Señor. Entonces, ¿la inicia quién? Nuestro Salvador, que era el que había sido ofendido. Es increíble, hermanos. Y esto es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros muchas veces nos enojamos con alguien, nos enemistamos con alguien, deberíamos de ser intencionales en buscar restaurar la relación. No. Si viene aquí, si yo veo que me saluda, yo voy y le hablo, pero si no, no. No. Intencionales en la restauración. Intencionales en que se restaure la relación.
Entonces es muy importante, la inicia el Salvador y va a ser siempre de ese modo, pero también ese es un ejemplo para nosotros. Si nosotros estamos en una enemistad con alguien o alguien en una enemistad con nosotros, debemos ser intencionales. Mientras que dependa de nosotros, que dice la palabra, debemos estar en paz con todos. Entonces depende de nosotros. A veces notamos, hermanos, que cristianos que saben que le han fallado al Señor, en amarle como deberían, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hace normalmente el cristiano? Estamos hablando, no, la mayoría, cuando le fallan. ¿Qué es lo que hacen? Se alejan, se aíslan, sienten vergüenza en regresar. Hermanos, y eso es un error. Nosotros cuando, y eso prueba realmente si estamos en la verdadera fe o no. O sea, el punto es, fallé. El Señor me mostró mi pecado, me di cuenta que fallé. ¿Dónde debo ir? Inmediatamente a sus pies, confesar el pecado, reconocerlo delante de Él y apartarme, volverme a Él inmediatamente. Y Él está listo para, como un padre con un hijo. Cuando un hijo llega y le dice, mamá, papá, perdón, me equivoqué, jale de aquí. No, a que no. Venga, tranquilo, todos fallamos, no lo volvás a hacer. Como el Señor le dijo a la adúltera, no lo vuelvas a hacer. Vete y no peques más. Ese es el punto. ¿Pero qué hizo el Señor? Adúltera. No, no. En una restauración siempre en amor. Ese es el punto. Aquí ese es el Señor siempre nos espera ansiosamente para restaurarnos. Y es muy importante que lo entendamos ahora. Ese es el corazón restaurador de nuestro Señor y Salvador. Pero también está la otra posición, ¿verdad? Digamos, o sea, el Señor quiere restaurarnos, pero mucha gente lo que hace es alejarse. En ese sentido, ahí no hay restauración, no hay derramamiento de gracia. Y estoy hablando con creyentes, no estamos hablando ni siquiera de tibios, no. El tibio tiene que empezar con ¿qué? Con nacer de nuevo. El practicante de pecado en la iglesia tiene que empezar con nacer de nuevo. El religioso en la iglesia tiene que empezar por nacer de nuevo. Estoy hablando de los cristianos, estoy hablando nosotros como creyentes. Cuando fallamos, el Señor está con los brazos abiertos esperando que lleguemos para ser restaurados, pero de la manera correcta. No es que como soy creyente, yo puedo hacer lo que quiero. No, no. Yo reconozco mi pecado y me vuelvo a mi Salvador y Él me restaura. Entonces, hermanos, aquí vemos, primeramente, el fracaso de los discípulos en una cosa tan sencilla. Espérenme en el monte. Sencillo. Desobedecieron. Vemos la restauración de amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y esto a nosotros nos debe de regocijar, porque todos, hermanos, hemos estado en esa situación. Más de uno de nosotros ha estado más de una vez en el mar, cuando en realidad, ¿a dónde deberíamos de haber estado? En la montaña, ¿o no? Más de una vez, estoy hablando en términos metafóricos, o sea, digamos, ejemplarizando la situación de los discípulos. Los discípulos estaban en el mar teniendo que estar en el monte. Nosotros muchas veces estamos en el mar debiendo estar en el monte. Ese es el punto, ese es el ejemplo que queremos dar. Pero lo más precioso de esto, hermanos, es ver que cuando llegamos a la orilla, para nosotros los creyentes, el Señor no nos está esperando con un látigo, sino con desayuno. Ese es nuestro Dios. Hermanos, esto debe volcarnos en amor a Él, en reverencia a Él.
Porque si nosotros sabemos quién es el que nos va a restaurar, el que nos restaura es el omnipotente Dios, el creador del universo. ¿Quién soy yo como criatura? Hermanos, para merecer eso. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos, con quien Él restaura. Es lo que nos dice a nosotros Jeremías 31:3. ¿Qué dice Jeremías 31:3, don Edwin? Vean qué lindo esto, hermanos. Sí, señor, voy. Ajá. 31:3. Sí. Dice así. Ajá. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo nos ama Él? Desde antes de la fundación. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos entregados nosotros a Cristo? Desde antes de la fundación del mundo, y fuimos entregados, dice, como un regalo. ¿Dónde nos dice eso? Juan capítulo 17. Dice que nosotros fuimos dados a Él. Aquellos que me has dado. ¿Cuándo se los entregó el Señor? Porque estaba hablando, aquellos que me has dado. Antes de la fundación del mundo, ya fuimos entregados a Él. Cuando el Señor oró también en Juan 17, Él oró por todos los creyentes de todos los tiempos. Y esto es precioso, hermanos. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, la misericordia de Dios en el perdón solo la tenemos los hijos de Dios. Solo la tenemos los hijos. Está ofrecida al mundo, pero el mundo la rechaza, no la quieren. Hermano, y esto es algo precioso. Nuestra ocasional falta de amor no puede acabar con el amor infinito de su parte, que nos alcanza y trae de regreso una y otra vez. ¿Cuántas veces caemos? Si el Señor nos levanta y otra vez para acá, y nos levanta y otra vez nos trae a su presencia. Eso solo sucede cuando se tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando usted cae y se goza en el pecado y se queda postrado en el pecado, no, aunque usted tenga 30 años de estar en la iglesia, hermanos, usted no es un creyente. No se engañe, no se engañe, usted se goza en el pecado. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, dice la palabra de Dios, nada. Y podemos ir a leerlo a Romanos 8, vamos a Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8, versículo 35. Versículo 35. No sé si Chari puede leer. Hermano, ahorita voy a cenar. Cualquier cosa No se le aviso. preocupe, tranquilita. Pero sigo conectada. No se preocupe, tranquilita. Entonces, doña Lisa, 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ajá. ¿Quién? Vean lo que dice, es una promesa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién? Y mire lo que menciona aquí el apóstol Pablo, hermanos. Dice, tribulación. Es interesante. Vean qué interesante, hermano, porque nosotros somos expertos en leer los versículos. Somos expertos en aprendérnoslos, pero no los aplicamos. Ninguna tribulación me puede apartar del amor de Cristo. ¿Qué entienden ustedes por tribulación?
Sin embargo, muchas veces la gente pasa tribulación. Ay, es que Dios no me quiere, Dios me tiene abandonado. Ninguna tribulación. Él está en control de esa tribulación. Él la está permitiendo. Él sigue sentado en su trono de gloria. Ninguna tribulación, ninguna angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Pero sigamos leyendo. Doña Marcela, aquí mismo en Romanos 8, versículo, léame el 38 y el 39. Es un versículo, hermanos, para aprendérselos. Por A mí lo me cual encanta. estoy seguro, por Sí, lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. hermano, ¿qué opinan ustedes de eso? Hermanos, vean la promesa. ¿Por qué nosotros nos caemos tan fácilmente ante semejantes promesas? Es para los hijos de Dios. Yo estoy seguro que si aquí yo ahorita les digo, levante la mano en este momento, ¿quiénes son hijos de Dios? Yo sé que todos la levantan. Entonces esta promesa es para usted. Es para usted. Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada. Vean ustedes, segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Por favor, don Juan Carlos. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:13. Ah, 2:13, yo lo escuché 2:3. No, 2:13, discúlpeme, Juan Carlitos, No 2:13. se preocupe. Ok, Gracias. aquí va. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vean, hermanos, ¿se dan cuenta? Les pregunto, ¿le vamos a fallar nosotros? Sí, le vamos a fallar, aún como creyente le fallamos todos los días. Le Totalmente. fallamos. Pero vean lo que dice, hermanos. Dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si usted es un verdadero creyente, si usted está en esa batalla del espíritu con la carne, usted tiene que examinar si usted está en esa batalla del espíritu contra la carne, porque si usted no está en esa batalla y usted llega y peca y no siente absolutamente ninguna guerra, no hay ninguna guerra entre el pecado y usted, entonces examínese, porque hay algo que no está bien. Si usted todavía se goza en el pecado, hay algo que no está bien. Pero si usted es un verdadero creyente y falló, vaya a nuestro Salvador, confiésele su pecado, apártese de él, vuélvase a él. Y él está esperando para, o sea, hay abundancia de sangre preciosa para seguirlo limpiando a usted hasta el último día que usted esté aquí. Esa es la promesa de él. Hay Sí, no, abundancia de sangre. Recuérdense don lo que dice Oscar. en 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Sí, dígame, don Carlos. No, digamos, la batalla, digamos, espiritual, digamos, eso es de todos los días. O sea, Ajá, esa batalla no se termina, ¿verdad? ajá, Esa batalla es hasta que uno muera, ¿verdad? sí, Y este, sin embargo, ¿cómo se llama? Aquí el punto, digamos, importante es entender que, digamos, nosotros los creyentes no nos gozamos en el pecado, no somos es, felices porque es, pegamos una mentira. exacto. Vamos a un ejemplo, no nos sentimos felicidad por eso. Ajá, así es. No, no, ese es quizás el punto, entender que sí, la batalla la vamos a tener todos los días. Ujú. Y todos los Y, días y vamos a vamos estar, a tener derrotas.
Correcto, y vamos a vivir derrotas y vamos a vivir triunfos también. Las Victorias. sí, las dos cosas vamos a vivir, pero teniendo claro que no podemos, digamos, alejarnos de Jesús, tenemos que tenerlo siempre presente en nuestras vidas. Así es, don Juan Carlos. Ese es el punto. O sea, no complacernos en el pecado. Ya no nos complacemos No. en el pecado, lo aborrecemos, porque fue el pecado lo que llevó a la muerte, lo que llevó a la cruz a nuestro mejor amigo, a nuestro Rey, a Ujú. nuestro Señor y Salvador. Hermanos, y aquí, digamos, ahora que estudiamos este pasaje de Pedro y los discípulos, a mí me alegra, hermanos, esa ansiedad de Pedro. Salta en nada. Pedro quería solucionarlo. Su conciencia le alarmó en el momento que supo que era Jesucristo. Él no tenía, hermanos, que estar en el agua cuando debería haber estado en la montaña. Sabía que él estaba fuera del lugar. Él reconoció eso. No, que él no debería haber estado ahí. Pedro ahora quería, tan rápido como podía, llegar a Jesús. Ese es el punto. ¿Quieres tú, cuando fallas, llegar a Jesús tan rápido como puedes? Porque mucha gente peca y se queda y se queda y se queda. Y entre más nos quedamos, más experimentamos las consecuencias del pecado. Más experimentamos la falta de luz, la falta de comunión con Dios. Recuérdese que en el momento que pecamos, la comunión, ¿qué pasa? Se interrumpe. Se interrumpe la luz. Se interrumpe la gracia de Dios para nosotros. Se interrumpe. Entonces las bendiciones que Dios está derramando se interrumpen. Y yo voy a la oración sin haberme puesto a cuentas con el Señor y yo no recibo su gracia, no recibo su favor hasta que yo no vuelva otra vez a la comunión con Dios. Ese es el punto, digamos, que debemos tener claro. Pedro sabía, hermanos, él sabía que tan rápido como podía fallar, tan rápido como podía fallar, igual de rápido él iba a ser restaurado. Eso es lo importante. No es que yo diga ahora, bueno, como dice Pablo, o sea, como la gracia, pequemos porque la gracia abunda. No, de ninguna manera. No. El punto de entender es que si fallé, es ir, correr rápidamente para ser restaurado, para no darle lugar al diablo. No se le puede dar lugar al diablo. Y cuando uno mira, hermanos, nuestras propias vidas, recordémonos, no es el fallar lo que nos hace inútiles para Dios. No, 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 porque hermanos, o sea, la iglesia está formada de pecadores, redimidos, pecadores penitentes. Entonces no es el fallar lo que nos hace inútil delante de Dios. Hermano, ese no es el punto, sino el no correr para ser restaurados. Eso es lo que nos hace inútiles. Cuando uno se equivoca una y otra vez y se vuelve complaciente acerca del error y no desea la restauración para hacer lo que Dios quiere que seamos, porque uno está cómodo con el cristianismo que evita las prioridades reales de Dios, ahí es donde uno debe preocuparse, ya que Dios no nos va a usar. Él no puede usar a un practicante de pecado. Él no puede usar a un creyente que está en una práctica continua y no se ha arrepentido. Ahora, un creyente puede caer en pecado, sí. Ese creyente se puede mantener un tiempo en ese pecado, sí. David se mantuvo un año en ese pecado. Pero una vez que Natán lo confrontó, ¿qué hizo David? Oh Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. He pecado contra ti. El hijo pródigo dijo lo mismo. He pecado contra ti. Y fue al arrepentimiento. ¿Qué era lo que hacía que David tuviera un corazón conforme a la voluntad de Dios? Esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué era lo que hacía que David
tuvieron corazón conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que hacía? Muy Don importante Oscar, que... Sí, señor. eh, esa es una pregunta muy buena, Ujú. porque yo, cuando uno lee los libros de los reyes y los libros de crónicas, ¿verdad? A uno le llama la atención que en Israel había reyes que eran muy fieles a Dios, pero había otros que eran terribles, ¿verdad? Ajá. Que eran terribles. Entonces yo siempre he creído que esa pregunta que usted hace, para mí la respuesta está en la, digamos, en el Antiguo Testamento no estaba Jesús, ¿de acuerdo? Pero el pueblo de No Israel sí estaba tenía Jesús, conocimiento. pero no estaba Jesús ¿cómo? No estaba Jesús ¿cómo? No había venido Jesús al mundo, Ok, correcto. no había No, o derramado su sea, sangre. no había venido en carne. Es correcto, no había venido en carne. Ajá, Pero el pueblo de Israel sí tenía conocimiento de Dios. ajá, Entonces, correcto. para mí, ¿verdad? Lo que a la conclusión que yo llegué es que dentro de la sociedad judía, de ahí había personas que aceptaban con gusto al Señor, ¿verdad? Y lo seguían, y había personas que definitivamente no le entregaban su corazón al Señor. Ajá, Preferían seguir detrás de los ídolos y de las cosas de los pueblos que rodeaban a Israel, ¿verdad? Tenían como esa cosa, ¿verdad? Que para ellos era muy difícil aceptar a Dios y seguir sus normas, seguir sus leyes, seguir su palabra, ¿verdad? Y por eso es que David sí tenía un corazón conforme a Dios, porque David sí desde jovencito aceptó a Dios en su vida. ajá, ok. Digamos, aquí, digamos, vean, vamos a ponerlo así. David era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. La Biblia nunca oculta las debilidades de sus siervos. Él era uno igual que nosotros y él fallaba. Digamos, ahorita se me vienen a la mente, por ejemplo, ok, imagínate, vea qué fallos. Su adulterio con Betsabé, su asesinato de Urias, el censo, por ejemplo, fueron fallos de él, fueron fallos de David. Él falló con sus hijos en corregir a sus hijos, pero David tenía algo, que David en el momento en que él reconocía su pecado, inmediatamente iba Correcto, sí. y lo entregaba. Ese era el punto. Inmediatamente, oh Señor, pequé. Porque nosotros muchas veces vamos a pecar y de alguna forma no vamos a tener claro que lo estamos haciendo. Pero una vez que el Señor nos lo muestra en su palabra, en una prédica, por medio de un hermano, inmediatamente nosotros debemos ir y confesarlo, apartarnos de él, arrepentirnos de todo corazón. Eso era lo que hacía que David tuviera un corazón conforme a la voluntad de Dios. No era su obediencia perfecta, porque ninguno la tiene, todos somos pecadores. No era su obediencia perfecta, era la disposición al arrepentimiento. Era la disposición a apartarse del pecado y volverse al Señor. Eso es lo que hacía que él tuviera un corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Pero el caso de Ezequías, ajá, era Ezequías. ¿Cuál fue? Había un rey en Israel es que no recuerdo si es Ezequías, que, que digamos, él, digamos, cometió un error, es que, pucha, no recuerdo cuál de todos los reyes, es que habían tantos, desde David hasta la conquista babilónica, son muchos reyes los que pasaron, pero había uno de ellos, no recuerdo cuál, si Ezequías o alguno de ellos, que igualmente se equivocó en algo, ¿verdad? uh-huh, Pero también tuvo esa disposición. uh-huh, Es que hay un patrón, ¿verdad? De comportamiento, ¿verdad? Que me hace a mí creer que es que hay una aceptación de Dios desde que uno es jovencito. ajá, Hay una aceptación, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad para recibir al Señor de la misma forma, uh-huh, uh-huh, de la misma manera, ¿verdad? A uh-huh, ver, yo crecí dentro del catolicismo, ¿verdad? uh-huh, Y puedo decir que yo sí, yo iba a misa y de todo, y practicaba el catolicismo en una época de mi vida, ¿verdad? uh-huh. En una época, pero yo no conocía al Señor. Ajá, ok. Pablo le llama a eso, ¿cómo le dice Pablo? Ignorancia.
Correcto, Pablo dice, hice correcto. muchas cosas por ignorancia. Sí, pero en el fondo también había un tema de fe. Ajá. O sea, sí había un tema de fe. Había, digamos, diríamos más bien diferente, una búsqueda. Sí, sí, digamos, pongámosle Sí, búsqueda, una ¿verdad? búsqueda, digamos, ahí estábamos, teníamos un vacío y Es queríamos, correcto, estábamos es buscando. correcto. Pero cuántas personas tienen esa inquietud? Ajá, ajá. ¿Cuántas personas tienen esa inquietud? ¿Verdad? Usted acaba de mencionar, Dios a uno le habla de muchas maneras, de muchas formas. Uno cree que Dios no le habla a uno, pero sí le habla a uno, Dios. Ujú, Claro que sí le habla. Eh, ¿Cuánta gente, digamos, escucha a un predicador? Ah, no, pues, nada que ver eso. Escucha a otro, nada que ver. Y se cierran, y se cierran, y se cierran, y se cierran, ¿verdad? Y pasan toda la vida cero por cero, cero, ¿verdad? Cero por cero, cero. Alguna gente yo le digo, bueno, y hay que creerle a la palabra, no a mí. así Ah, es. esa es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Mm, Y si, bueno, y si vamos a los ateos y eso, pues eso es terrible, ¿verdad? así es. Pero David, vea que David componía salmos desde que era un niño, Ujú, componía salmos, él tenía una conexión con Dios, ¿verdad? Así ajá, pasó con muchos reyes de Israel, creo que Josías, ajá, desde ajá. los 8 años él creía en Dios, y fue un gran rey Pues, de Israel, ok, Josías. pero ahí hay una labor también, no solo de ellos individual, sino de alguien que los guió a ellos. Ah, sí, sí, Por estoy de ejemplo, acuerdo. digamos, en el caso de David, aparentemente, ¿quién fue? ¿El papá o la mamá? La mamá, entiendo yo. La mamá, la mamá de David, la mamá de Correcto, era una mujer de y fe. eso lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces ahí es donde viene el punto. Hay un trabajo de nosotros. Vamos a poner un Sí, caso. ¿Por qué, digamos, en muchos hogares se falla? Porque en muchos hogares, digamos, no, digamos, primeramente, aunque ahorita seamos cristianos, en un determinado momento nuestros hijos iban creciendo y iban creciendo igual que nosotros, como animalitos. Pero digamos, cuando la luz llega, ya usted empieza a irradiar esa luz en sus hijos. sí. En esos siervos que usted menciona, habían personas presentes. Por ejemplo, ¿quién estuvo presente en la vida de Timoteo, por ejemplo? ¿Se Pablo. acuerdan? No, en la vida de Timoteo era su abuela y su mamá. Ah, ok. Don Oscar, vea, Eunice y Loaida. sí, vea, Eunice, yo recuerdo más a mi madre por una Biblia que ella tenía de tapa roja, ¿verdad? Que yo la veía leyéndola siempre, que por todos los rosarios que rezó en su vida. uh-huh. Y yo la Bueno, recuerdo pero, más por la Biblia que ella leía. exacto. Bueno, pero el punto, ese es el punto. O sea, el punto es que ahí viene, digámoslo así, ¿por qué algunos tienen esa, digámoslo así, esa devoción? Porque es una, digamos, devoción inculcada. Digamos, se les inculcó desde pequeñitos. En otros a mí no me la inculcaron. Pero digamos, de alguna forma, Dios, aunque no la hayan inculcado, Dios no nos deja huérfanos. Él va a estar poniendo esa necesidad. Ahora, si ya usted lo rechaza es otra cosa, pero Él pone esa necesidad y Él se nos va a presentar a todos sin excepción. A todos se nos presenta. Nadie Yo puede digo decir que sí, que porque Dios no hace excepción de personas. yo digo Entonces, que sí. no es que usted no se equivoque, Ujú. sino que al hacerlo debe apresurarse a regresar al lugar de bendición. Ese es el punto. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos acá. Y estamos hablando, hermanos, a cristianos que fallamos, como decíamos, no a practicantes de pecado que se complacen en el pecado. Vemos entonces aquí en lo que hasta donde vamos, vemos el fracaso en amar. Un fracaso en amar de los discípulos. No amaron, digamos, al Señor de una forma genuina como para obedecerlo. Vemos la restauración del amor. Jesucristo restaurándolos. Y luego el requisito para amar. El Señor sirviéndoles. Están desayunando. Jesús llega, hermanos, en el versículo 13, toma el pan y el pescado y se los da. No solo les prepara la comida,
sino que también les sirve. No se sentó, dijo que él no se sentó y dijo que era el rey y que ellos le habían desobedecido y que se inclinaran a él. Hermanos, y eso a mí me deja así, el Señor, exactamente como lo vemos en la habitación, en el aposento alto, en el capítulo 13 de Juan, cuando lavó los pies. Ahí él está, digamos, ahí recuerden, él está como Dios hecho carne, pero él no ha sido glorificado todavía, pero ahora está resucitado y él hace lo mismo. Hay una belleza, hermanos, en todo esto. Hace el desayuno, todos le rodean y en vez de demandarle que le sirvan a él les sirve. A estos, ellos estaban desmoronados y desobedientes discípulos. Ellos estaban mal porque le habían fallado al Señor. Hermanos, y esto debe alegrarnos, debe animarnos, porque tantas veces como nosotros le hemos fallado a Él en amarle, así tantas veces también Él nunca dejó de amarnos. Y cuando regreso, Él nos sirve. Él sigue derramando su gracia. Esto es lo que indica así, si ustedes lo quieren ver en términos prácticos. El Hijo de Dios falla. El Señor nos muestra por su palabra, por una prédica, por su Espíritu Santo, por un hermano que fallé. Voy inmediatamente, corro como hizo Pedro, a los pies de él y le digo, Señor, perdóname, Señor. Inmediatamente el Señor me restaura. Y su gracia vuelve otra vez. Su gracia, Él vuelve a derramar su gracia. Él vuelve a servirme en cuanto a lo que yo necesito conforme a su voluntad. Ese es el punto. Y esta, hermanos, es la tercera vez que Jesús se mostraba a los discípulos después de resucitar de entre los muertos, dice el versículo 14 de la porción que estamos leyendo. Ahora, siguiendo con el relato, vamos a leer nuevamente del 15 al 19. Doña Elisa, léame por favor del versículo 15 al 19, aquí donde estamos. Volvamos a recordar dónde estamos. Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. 15. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Muy bien. Entonces, vea, en esta porción, Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19, el Señor ahora nos va a enseñar cuál es el requisito. ¿Cuál es el requisito, hermanos? El requisito, digamos, que nosotros necesitamos para amarle a Él. ¿De qué manera debemos amarle? Y aquí está la clave. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, miren qué interesante. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La pregunta que hace Jesús, porque aquí hay un juego de palabras, pero vamos a ver que las palabras no son las mismas. Tienen un diferente significado en el griego. Jesús, ¿me amas más que estos? Aquí el Señor le está diciendo a Pedro, en este me amas más que estos, él está utilizando, recuerde que en el griego
hay varias palabras para representar el amor. Es algo que ya nosotros creo que ya lo hemos estudiado acá, pero si no se lo menciono. Cuando el Señor habla aquí de amor, hay que tener presente que está el amor ágape, es el amor de Dios, es el amor, digámoslo así, incondicional de Dios y es un amor a pesar de. Y ese amor solo está en los hijos de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo. Ningún ser humano nace con ese amor. Ningún ser humano naturalmente ama con ese amor. Ese amor, Él lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso nos dice a nosotros Romanos capítulo 5. Vamos y lo vemos un momentito en Romanos 5 para que ustedes lo vean. Este es el amor del que estamos hablando acá. Es el amor de 1 Corintios 13. Romanos capítulo 5, versículo... Vamos a ver acá. Versículo 5. Don Edwin. Sí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted es un verdadero creyente. No tiene excusas para no amar de una manera ágape. No tiene excusa, no se excuse. Usted tiene, si usted dice que usted es creyente y usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene ese amor. Usted ya tiene ese tipo de amor. Pero no nacemos con ese tipo de amor. Ningún ser humano naturalmente puede amar con ese tipo de amor, porque ese tipo de amor es a pesar de. Amo a pesar de. Amo a pesar de que no me aman. Amo a pesar de que no me aman. Amo a esa persona, como la amó Jesús. Entonces, ese es un tipo de amor. Después tenemos el tipo de amor fileo. Es la segunda palabra griega. Fileo, ¿se acuerdan? Fileo. Sí, dígame. Y eso que tocaba antes, para no pasar del tema rapidito, Ajá. eso sí que es verdad, y no es que uno quiera ponerse, uy, qué bárbara, qué carga, pero de verdad que cuando Dios está en nosotros, Jesucristo vive en nosotros, hay cosas que uno ya siente que no son de uno, que es el mismo Espíritu Santo obrando en uno. Bueno, yo que ando en estos asuntos de asociaciones, yo tengo una persona que yo le digo que es mi talón de Aquiles. Me Ajá. saca bastante de mis cabales, me saca bastante, pero vieras qué extraño, cuando he tenido la oportunidad de estar presente frente a esta persona, vieras que ese montón de cosas me desesperan de esa persona, que a veces siento, desaparecen. Y yo Ajá. digo que no es hipocresía, y yo digo, Señor, ¿por qué esto pasa en mí si a veces quiero como, perdón, ahorcar? Pero Ajá. entonces yo siento que es el Espíritu Santo en uno que le dice a uno, es igual que usted, llena de montón de errores, de montón de cosas, pero al fin y al cabo o sea, es un ser humano igual que usted que comete errores y yo vieras que yo siento amor por esa persona. Ah. Entonces, de verdad, uno tiene que dejarse llenar eso del Espíritu Santo y de Dios. Y en el momento te puedes enojar, te puedes sentir mal, pero después deja eso atrás. Y ahora Ajá. sí, volvamos al amor, el amor, como dice Corintios, el amor todo lo soporta, todo, ¿verdad? Y es tan bonito amar porque se siente uno libre, A pesar de. a pesar de. Esa es la palabra clave ahí. A pesar de. Sí, doña Alba. No le. Ok, ¿Me ajá. Sí, escuchan? sí, Sí. ahora sí, doña Ah, Alba. bueno, porque como tengo el audífono, a veces este teléfono le dan cosas raras. Ajá. Don Oscar, hay que ver la grandeza y la soberanía de Dios para con nosotros, ¿verdad? Ajá. Porque al menos yo fui una persona que desde niña, porque hasta Ajá. desde el kinder a mí me empujaban y salí rodando de unas gradas y mi mamá me sacó porque me agredían. Ajá. Entonces, yo fui muy rechazada y muy agredida, más que lo que yo tenía era hermanos mucho más grandes que yo, y usted sabe que se abusan de uno, ¿verdad? Sí.
Ajá, correcto. lo traen al caite, ¿verdad? Como Ajá. antes. Entonces, yo aprendí a ser una persona a defenderme, a ser agresiva, bueno, de todo, ¿verdad? Ujú, Pero cuando yo vengo y conozco al Señor y el Señor a través de los años empieza a tratarlo a uno y a transformar su vida, es muy lindo, es muy bueno y Él lo ah, hace. Pero hay una cosa también, el amor que yo trato de cambiar y me esfuerzo en cambiar todo lo que yo pueda, lo que humanamente uno tiene que tener, ¿verdad? La disposición, el querer y el esfuerzo, ujú, ujú, este, por una cosa, por el amor de Cristo en la cruz, ujú, porque Él se despojó de todo su reino, de toda su gloria y murió por mí. Y digo ujú, yo, Señor, y yo no puedo morir a muchas cosas de la carne por ti. Va a ujú, poder más en mí el orgullo que aquella cruz del Calvario, Señor, ajá. pero a la vez uno ora y le pide al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y lo guía y lo ayuda, pero uno tiene que esforzarse a querer dejar las cosas. Es que está el punto. Usted tiene, o sea, con el Espíritu Santo está el poder, pero yo Ajá, puedo tener el poder, pero mi voluntad no quiere. exactamente. Ese es Eso es el lo punto. que yo me refiero. Y a eso es lo que el Señor nos, por eso dice que tenemos que morir a las obras de la carne, porque la carne viene toda mañosa y llena de todas las cochinadas del mundo. Eso. Entonces, muchas veces yo me he ido con el corazón roto, me he mordido la lengua, como dicen, pero digo yo, no, por amor a Cristo y para no ser un problema y porque la palabra de Dios me dice no, que el que se enoja, que el que se aira, que el que hace esto, que el que hace el otro, dice no entra al reino. Y también vi cómo él, a través de la escritura, he visto cómo Dios disciplinaba al pueblo de Israel cuando no se le obedecía. Entonces digo yo, no, Señor, yo no, yo le digo, mi hermana goza conmigo porque yo le digo, Señor, tráteme por bien todo lo que usted quiera, que yo quiero hacer tu voluntad, pero por mal no quiero, Señor, porque uno Ah, sabe que el Señor como es, ¿verdad? el punto es entender, vamos a poner un caso, que nuestro amor hacia Él sea digamos, o más bien así, que nuestra obediencia a Él sea una respuesta a su amor. Ese es el Ajá, punto, sea una respuesta a su amor en el nombre de Jesús. Pero así es, amén. exactamente, exactamente. Entonces, hermanos, vean ustedes acá que Jesús les pregunta, ¿me amas más que esto? Si usa la palabra ágape. Esta palabra es el tipo de amor más supremo, el de mayor devoción. ¿Me amas más que a estos? Le dice Jesús. Pedro, recuerden que él había dicho que aunque todos se escandalizaran de ti, yo nunca me escandalizaré. Y eso fue, lo dijo rajonamente, jactanciosamente. Y puede ser que el Señor también le esté diciendo, en realidad me aman más de los que el resto de ellos me ama. O sea, puede ser la pregunta que le esté haciendo. ¿Me amas más que con el amor que como me aman los otros discípulos? Esa puede ser la pregunta. Pero también el Señor le puede estar preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esa barca, que esas redes? ¿Me amas más que tus pescados, que tus peces y demás cosas con las que Pedro se había criado? Hermanos, porque a veces estamos atados a eso. Personalmente yo estuve atado a muchas, digamos, aspectos laborales y creía que yo no podía despegarme. Y el Señor, es como si el Señor me estuviera confrontando. ¿Me amas más que los embutidos? ¿Me amas más que tus clientes? ¿Me amas más que tus proveedores? ¿Me amas más que ellos? Ese es el punto. Para que ustedes tengan idea, porque ustedes, todos tenemos cosas, hermanos, que nos atan muchas veces a entregarnos completamente al Señor. Tenemos cosas, o sea, y de eso es lo que hemos venido estudiando en estos últimos estudios. ¿Cuál, digamos, amamos a Cristo,
junto con otras opciones que nos da el mundo. Sí, Cristo más esto y esto y esto. Pero si las otras opciones están primero, digamos, al poner yo las otras opciones de primero, antes de Cristo, yo me convierto en un adúltero espiritual delante de él. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras. ¿Se acuerdan? Oh, almas adúlteras. ¿Qué es lo que está diciendo? Digamos, aquellas almas que aman tanto las cosas del mundo como aman a Cristo. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, pero amo mi trabajo. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, pero amo mi estudio. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, Señor, pero yo amo mi gimnasio también. Señor, sí, te amo a ti, pero amo tal otra cosa. Eso es exactamente lo que el Señor nos está hablando acá. Él está confrontando a Pedro. Pedro primero le dice, ¿me amas más que ellos? Esa pregunta va a ir, ¿me amas más? Tú dices que me amas más que lo que me aman ellos. Una, ¿me amas más que esa barca que ha sido tu vida, que ha sido lo que te ha proveído, el medio que te ha proveído? Más que los peces, más que las redes. Esa es la confrontación que me hace el Señor en esta noche. No, no porque esas cosas sean malas. No, hermanos. Sino porque, digámoslo así, si no es porque muchas veces las ponemos de primero. Ese es el punto. Todo aquello que yo ponga por encima de Dios se convierte en un ídolo. Vean lo que dice Santiago 4:4, hermanos. Ya eso lo vimos nosotros al principio de estos estudios, pero volvamos nuevamente ahí y vean lo que nos dice Santiago 4:4. Santiago 4:4, doña Marcela. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lea el 5, por favor, también. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vea qué interesante. Mire, nosotros, hermanos, nos hemos comprometido completamente con el Señor. Nosotros cuando lo recibimos a Él como Señor, le dimos nuestra adhesión total de nuestra vida a Él. Entregamos toda mi vida, toda nuestra vida se la entregamos a Él, sin reservas, sin reservas. Toda mi vida sometida a ti, a tus propósitos, a tu voluntad. Eso es lo que significa recibirlo a Él como Señor. Pero la gente dice, no, a mí me gustó la idea de que Él me salve del pecado, me salve de la muerte, me salve de la ira de Dios, de toda maldición. Pero, y sí, me gusta que Él sea mi Señor en ciertas cosas, pero no le entrego todo. Me reservo ciertas áreas. Y ahí está el punto, me convierto en un adúltero. Para que ustedes lo entiendan, eso es como que yo permita que mi esposa tenga a otros que la amen tanto como la amo yo. Está bien. Eso es adulterio. Es exactamente lo que el Señor está diciendo. Ustedes están amando esto de la misma forma como me aman a mí. Al mismo nivel. Y las ponen de primero antes de mí. Es interesante, hermanos. El sábado tuvimos hombres y hablábamos de eso. Y decíamos, si en ese momento usted llega, el presidente de la República, independientemente Rodrigo Chávez, quien sea, eso es el ejemplo nada más. Y le dice, lo voy a recibir a las 3 de la tarde. Usted ese día se pone su mejor atuendo. Usted quiere ir bien presentado, se va a presentar ante el presidente de la República. Y él lo citó a las 3 de la tarde, usted le va a llegar puntualmente o sea, antes, usted va a estar antes. Lo va a atender el presidente. Hermanos, sí. ¿Y qué es el presidente? Sí, bien es cierto, es una personalidad dentro de una nación. Es una criatura. Hermanos,
ustedes tienen una cita con el creador omnipotente del universo. Y nosotros muchas veces decimos, no puedo. Hoy no puedo, hoy tengo tal cosa. Hoy tengo tal otra. Hoy tengo tal otra. O sea, hoy tú no eres mi mejor opción. Ven el punto, hermanos. Eso es lo que está hablando el Señor. De eso está hablando, de esa obediencia genuina, de ese amor. Vea que me amas más que estos, más que todas estas cosas que te rodean, más que todas esas opciones que compiten conmigo. Y miren lo que decía aquí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y continúa. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Y Él está entre nosotros y nos anhela con celos. Con celos, me perteneces a mí. Tú eres mío. Te he comprado con sangre. Ven el punto, hermanos. El Espíritu Santo me anhela celosamente, me pelea con celos. Cuando yo llego y le digo al Señor, Señor, es que tengo que ir a atender a ese cliente. Señor, es que tengo tal cosa, no puedo estar ahí. Ven el punto, hermanos. Entonces, ¿qué hice yo? Preferí algo antes de mi Creador, antes de mi Señor. A eso se refiere. Lo puse al mismo nivel. Entonces, sigamos. Esas cosas no son malas mientras que yo no las ponga por encima del Señor. Mientras que no compitan con Él. ¿Me amas más de lo que amas tu propia vida? ¿Más que tus satisfacciones, tus deseos y recreaciones? Esa es la pregunta que le está haciendo el Señor. Es fácil regresar a pescar, pero es difícil, hermanos, mantenerse en el reino. El mantenernos en el reino nos costará la vida, tiene un costo. Tiene un costo. ¿Realmente me amas más que todo esto? Eso es lo que tenemos que tener presente, hermanos. Nosotros muchas veces no tomamos en cuenta ese costo. Y el Señor habló de ese costo y podemos ir a ese costo para que nosotros lo veamos. Vamos a Lucas para que lo vean. Creo que está en Lucas 14, me parece. Vamos a Lucas 14. Ya ahorita que estamos. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Este es el costo de servirlo. Vamos a don Juan Carlos. Vean el costo de seguirlo. Don Juan Carlos, leamos del versículo 25 en adelante. Yo le digo a dónde se detiene. Ok, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Paremos ahí. Hermanos, oigan. O sea, ¿ustedes creen que Dios me está mandando a mí a odiar a mis hijos, a odiar a mi esposa, a mis padres? No. Pero sí me está diciendo, no los ponga por encima de mí. No me diga que usted no puede venir a la iglesia porque usted tiene que llevar a su hijo a entrenar. No me diga que usted no puede venir a la iglesia porque su esposa hoy no quiere ir a la iglesia. No me venga con eso. Ese es el punto. No me venga con eso. Ese es el punto. No puede ser mi discípulo. Si usted está amando más a sus hijos, más a su familia, que a mí, usted no puede ser mi discípulo. Ese es el punto. Sigamos leyendo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un Porque, momentito. Perdóneme, Juan Carlos, lo voy a estar tranquilo. deteniendo. El que no lleva su cruz, muchas veces la gente no entiende lo que es llevar la cruz y lo ven como llevar una cruz aquí. No, el Señor no está hablando de esa cruz. El Señor está hablando. Van a haber tribulaciones, van a haber aflicciones,
Van a haber tropiezos, van a haber adversidades. Esa es la cruz que usted va a tener que llevar todos los días. Y la va a llevar en el poder del Espíritu. La va a llevar junto conmigo. No reniegue. No blasfeme contra mí. No rechace mi soberana voluntad en tu vida. Porque es mi propósito para ti, para conformarme a mi imagen. Ver, hermano, entonces muchas veces nosotros tenemos un problema con un jefe, con un hermano. O sea, el Señor lo está permitiendo. Hoy usted se enojó con un hijo, un problema. El Señor lo está permitiendo. ¿Cómo reacciona usted ante eso? Hoy tuvo un problema de matrimonio. En este momento su esposa, su esposo están en un conflicto. Esa es su cruz. Usted sígalo a él, usted siga obedeciendo, a pesar de lo que usted está atravesando, con su enfoque en él. Pero si usted en ese momento que tiene su problema matrimonial, usted se enfoca en el ídolo, usted se enfoca en su esposa o se enfoca en su esposo, usted es idólatra. Usted es un idólatra. Usted está dejando de seguir a su Señor por enfocarse en su circunstancia, por enfocarse en su añadidura. Ven el punto, hermanos. A eso es a lo que el Señor se refiere. No importa lo que usted está atravesando, usted sígame. Aunque ande en valle de sombra de muerte, usted sígame, porque yo estoy contigo. Yo estoy en control de todo lo que está pasando. Ese es el punto. Ese es el punto que tenemos que entender acá. Continuemos, don Juan Carlos. Versículo 28. Ok, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Punto. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Hay un costo. Hay un costo que pagar. Hay un costo. La vida cristiana tiene un costo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Pedro, ¿usted ha valorado realmente el costo de seguirme? Pero tú me amas y estás dispuesto a renunciar a tu propia vida, a todo lo que te rodea. Y Pedro le dice en el versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor utilizó ¿cuál tipo de amor? Ágape. Pero si ustedes buscan acá, ¿cuál tipo de amor, cuál tipo de palabra en griego utilizó Pedro? Y él utilizó fileo. Él sabía que él no lo amaba de esa forma al Señor. Él no lo amaba incondicionalmente a pesar de él. Él no lo estaba amando estando dispuesto él incluso a ofrecer su propia vida. Y Pedro le dice, sí, Señor. En otras palabras, tú sabes que te quiero. El Señor le dice, tú sabes que te amo. Pero Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Te fileo. Entonces vamos con la segunda palabra griega. Recuérdense, palabras griegas de amor. Ágape, fileo, estorge. Y hay una más griega, pero que no se menciona en la Biblia. Eros. ¿Cuál es cada una de ellas? Ágape es un amor incondicional a pesar de, solo dado por el Espíritu Santo. Fileo es el amor filial, es ese amor que tenemos con amigos, con personas muy especiales. Filial. Después está el amor estorge. Estorge.
con S, estorge, es la palabra griega. ¿Qué significa eso? El amor que nosotros le tenemos a nuestros seres amados, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Es un amor estorgio. Y eros es el amor sexual, corporal, es el amor erótico. Esas son las 4 palabras, digámoslo así, 4 palabras diferentes para amor que tiene, digamos, el idioma griego. Entonces, hermanos, aquí Pedro le responde, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera Pedro le hubiera dicho que le amaba de manera absoluta. El Señor, ¿qué le hubiera dicho? Pedro, no seas hipócrita. Sos un hipócrita. ¿Por qué me dice que usted me ama con amor ágape? Usted no me ama con ese amor. Ahora le pregunto, aquí es importante preguntarnos. Ah, sí, don Oscar, pero Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo. ¿Lo tenía o no lo tenía? Porque dijimos que el amor ágape, si Jesús está cuestionando a Pedro de que lo ame con amor ágape, tenemos que ver si Pedro tenía el amor, tenía el Espíritu o no lo tenía. Estamos en el libro de Juan, no estamos en Hechos de los Apóstoles. Todavía no ha venido sobre ellos Pentecostés. La pregunta es, perdón, Edwin, Para mí sí lo tenía. ¿por Lo que qué? pasa es que entraba y salía. No, No, Tiene que darme una mejor respuesta, sí, me refiero yo un poquito Oscar, más. Sí, dígame. yo no sé, yo pienso que, digamos, no lo tenía, Ajá, porque él ¿por qué? estaba demostrando ahí como amigo, viéndose la definición de fileo. O sea, Ajá. no era un amor incondicional. Ok, muy bien, ahí están los esposos, ya dieron su opinión. Ahora vamos a ver a alguien más que quiera, digamos, aportar. ¿Lo tenía o no lo tenía? El Espíritu. Nos pide Jesús, nos pide Dios algo en lo que no estamos dotados para darlo. ¿Qué piensan ustedes? Don Oscar, Sí, pero en ese punto de la escritura, digamos, ya Pedro tenía el Espíritu Santo, Pedro lo tenía. ¿sí? Porque recuérdese que Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No ha ido a la cruz. No, no, No ha ido pero ahí cuando le dijo eso, no ha ido a la cruz. Es no, salvo, sí, no, pero no ha ido a la cruz. yo estoy de acuerdo, no ha ido a la cruz, pero Pedro fue el primero en reconocerlo como al Mesías. Es salvo. Y, Una y, cosa es ser salvo y otra cosa y si hay es algo que le regenerado. ayudó a Pedro a levantarse de su pecado, fue precisamente que tenía el Espíritu Santo, a diferencia de Judas. No, es que tenemos que separar 2 cosas. Vean, vamos a poner un caso. Una cosa, recuérdese, digamos, vamos a hablar en este caso y vamos a poner ese ejemplo puntual que está poniendo don Juan Carlos. Cuando en Mateo capítulo 16, que es donde está ese pasaje de don Juan Carlos, Pedro llega y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Pedro es salvo. Ajá. Es salvo, pero Jesús no ha ido a la cruz. Ujú, El Espíritu Santo es un don como resultado de la obra de la cruz. ujú, No lo tienen todavía, ahí no lo tienen. En Juan, en el capítulo 13, el Señor dice que todos están limpios. Todos ustedes están limpios, ¿de acuerdo? Cuando vale los pies a los discípulos, todos ustedes están limpios. Por la palabra que yo os he dado, eran salvos, excepto Judas, eran salvos. Pero todavía Cristo no ha ido a la cruz. O sea, el don del Espíritu no está en ellos. Ahí para dejar claro entonces la inquietud de don Juan Carlos. Pero entonces ahora vayamos puntualmente. ¿Tenía el Espíritu Pedro en este pasaje de Juan 21 cuando Jesús le está diciendo que lo ame con amor ágape? Doña Alba ujú. dice que no. Ajá. No, en ese contexto que usted lo pone, no. No, pero ya Jesús resucitó. Sí, bueno, no sé.
Bueno, Sí, yo digo, con pasajes para no demorarnos, con pasajes. ¿Lo tiene o no lo tiene? Bueno, doña Alba dice que sí. Bueno, si doña Alba dice sí, no, no lo tiene, tiene un bueno, pasaje. ahí ya Jesús había resucitado. Sí, correcto, ya está aquí. Entonces sí lo tiene, porque acuérdese que también el Señor dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, dejaré con vosotros al Consolador y Guiador, que es el Espíritu Pero él no se Santo. ha ido todavía, Jesús no se ha ido de la tierra todavía. Pero, pero ya él había muerto. Había muerto y había resucitado, pero no se ha ido todavía. Y, Recuérdese que había él se ascendido. va, él es y, ascendido a los cielos y, y baja el Espíritu. y Pero todavía también no dice estamos en Pentecostés. que el que ha conocido al Padre, dice, o el que le dice que cuando eso fue revelado por el Espíritu Santo, yo creo que fue a Pedro. Hay un pasaje específico que nos dice si sí o si no. Así se los digo, el pasaje está. Y yo lo voy a llevar ahí. Pero lo que yo quiero es que entiendan esto. Vean. ¿Alguien más quiere? Doña Marcela iba a decir algo, ¿no? No. No, ahorita dijo usted Santiago 4:4, no pues. Ajá, pero ya estamos en una carta. Estamos en una carta. Entonces, vean, vamos al punto específico. Vean. Dios nunca le va a pedir a usted que haga algo si antes no lo dota para poderlo hacer. Esa es una verdad espiritual. Si el Señor le dice a cualquiera de nosotros, usted, yo ocupo esto de usted, el Señor me va a dotar con el poder para yo poderlo hacer. Entonces, Él le está pidiendo a Pedro que lo ame con amor ágape. Pedro reconoce que él no lo está amando, no reconoce que no puede, que no lo está amando de esa forma. Él sabe que Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe todo y él no lo puede engañar. Señor, tú, ¿se acuerda cuando él le dice, Señor, tú lo sabes todo? Tú lo sabes, al final le dice eso, tú lo sabes todo. Vamos a llevarlo, estamos en Juan 20, ¿verdad? En Juan 21. Vamos un momentito a Juan 20. Para que ustedes ya lo tengan ahí clarito. Juan 20. Estamos en Juan 21 y yo lo voy a llevar a Juan 20. Juan capítulo 20, versículo... Leamos desde el versículo, vamos a ver acá, versículo 19. Léame, doña Elisa, por favor. Léame a partir del versículo 19. 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí, hasta ahí. Ahora, estamos en Juan 21. ¿Lo tenía Pedro el Espíritu o no lo tenía? Santo. Don Edwin, ¿por qué dicen que no? No, antes de que Jesús llegara acá. Ah, Después de aquí sí, ya. ok, por eso, pero digamos, vamos a la pregunta nuevamente. Cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Pedro tiene el Espíritu o no lo tiene? La pucha. Bueno, es que yo estoy aquí en el 22, habiendo dicho eso, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Sí, Fue pero estamos en Juan 20. Un segundo, José, estoy en el curso. Sí. Me entiendo. Doña Elisa tiene el abierto. Doña Elisa tiene el micrófono abierto. Ok. Entonces, nuevamente, vea, estamos en Juan 20. Ahorita acabamos de leer Juan 20, pero nosotros estamos estudiando Juan 21. Sí, eso sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya lo tiene. Ya él tiene. O sea, Jesús le está pidiendo algo que él puede dar. Muchas gracias. En Romanos capítulo 5 dijimos que
el amor, Él ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de quién? Por medio del Espíritu. Ya Pedro tiene, ya Pedro puede amar ágape, de manera ágape. Sin embargo, aunque Pedro lo tiene, Pedro no lo está amando de esa forma. Eso es lo que nosotros, y óigame, y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Nosotros ya lo tenemos. Hemos nacido de nuevo, pero no lo estamos amando con ese amor con el que el Señor quiere que lo amemos. Y ahí es donde, ahí está la enseñanza, digamos, donde estamos. Entonces, ok, claritos ya de eso. Entonces, la verdad es esta. Dios nunca nos pide algo para la cual no hemos sido dotados. Ahora ya tenemos el Espíritu Santo, igual como lo tenía Pedro. Y él le dice a Pedro, cuando Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le está diciendo, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro no puede engañar a Jesús. El Señor, como le digo, le hubiera dicho, Pedro, sos un hipócrita, me estás diciendo que me amas incondicionalmente a pesar de, y no lo estás haciendo. Vea que acaba de desobedecerme, te dije que fueras al monte y te fuiste a dónde? Te fuiste al mar. ¿Me entiende el punto? Ok, sigamos. Pedro sabe que no le puede decir eso, digamos, al Señor, mucho menos, digámoslo así, delante de los otros discípulos. Ahí están todos reunidos en la playa, están desayunando. Entonces le dice que lo quiere y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Si me quieres, le está diciendo el Señor, si tú me quieres, pero vea qué interesante, si tú me quieres, Pedro, no le dice el Señor, si tú me estás amando, y a pesar de, sino que le dice, si tú realmente me quieres, no pesques, deja la pesca, eres un pastor, no un pescador, y no estás pescando peces, sino alimentando corderos espirituales. Si dices que me quieres, en otras palabras, si dices que me amas, demuéstralo con las prioridades de tu propia vida. Aquí yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿cuáles son las prioridades de su propia vida? Nada más, no me tienen que contestar. ¿Cuáles son? ¿Están por encima de Cristo? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu energía? ¿Qué planificas? ¿Cuáles son tus prioridades? Si realmente me quieres, alimenta mis corderos. Hermano, nosotros a veces no somos ni siquiera capaces de llevarle el evangelio a otra persona. Ni siquiera. Y decimos que lo amamos a él. Se lo dice por segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. O sea, el Señor le recibe a Pedro ese amor fileo, se lo recibe. Pero le dice, bueno, si realmente me quieres, pastorea mis ovejas. La primera y la tercera hablan de alimentar a las ovejas. La segunda habla de pastorear. Cuida a mi rebaño. Pedro, no te preocupes por el pescado. No te preocupes por los peces, preocúpate por mis ovejas. Quédate en el reino. Mantén tus prioridades en orden, le está diciendo el Señor. Y lo que en realidad le dice aquí, hermanos, es que si en realidad le ama, que se lo demuestre con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente, y que ponga toda su energía en lo que es más importante para su propósito. Y luego le dice por tercera vez, y aquí creo, hermanos, que lo hizo porque Pedro, ¿por qué lo hizo el Señor 3 veces esa pregunta? Es interesante, muchas veces dice, ¿por qué Dios le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba? ¿Cuántas veces lo negó Pedro a él? 3 veces, ¿se acuerdan? Antes de la cruz, Pedro lo negó 3 veces.
cuando cantó el gallo y todo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Entonces el Señor acá le confronta a Pedro. 3 veces le pregunta si lo ama. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y utiliza la palabra, y aquí ahora es el Señor, aquí es interesante. Aquí ahora el Señor ya no usa la palabra ágape. Aquí usa la palabra fileo. Pedro, ¿realmente me quieres? Hermanos, Pedro no podía decir que le amaba de manera suprema, pero podía contestarle diciendo que le quería mucho. Y Pedro se entristeció porque la tercera vez se lo preguntó al nivel de amor con el que él pensó que podía esquivar la pregunta, obviarla. O sea, en otras palabras, el Señor le cuestionó inclusive ese nivel de amor que Pedro le estaba diciendo con el que lo quería. O sea, Pedro le dice, Señor, no te amo con amor ágape, pero yo te quiero. Y aquí el Señor le está diciendo, Pedro, ¿realmente me quieres? No le está diciendo, me amas con amor ágape. ¿Me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La prueba del amor, hermanos, que usted tenga para Dios. Y aquí es donde vamos a ir aterrizando. La prueba de amor que usted tenga no es la emoción, no es su sentimentalismo. Ay, no es porque, ay, no sabe, yo estaba haciendo esa alabanza y se me paraban los pelos de punta cuando yo estaba adorando. Hermano, eso es pura emoción, eso es pura carne. Eso es pura carne. Eso es pura carne. No se trata de tener buenos sentimientos para Jesús. ¿Dónde está el asunto? Decidimos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es realmente el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Es algo que sentimos? El verdadero amor es una decisión. Don Edwin. Sí, es que ahora que está hablando usted de eso, que en vez de uno trata de llevar el evangelio a los demás, y en vez yo me pregunto, ¿lo aplico yo para mí primero? Lo aplico, y entonces, eso es lo que quería yo decir, que en vez de uno trata de llevar el evangelio a los demás, pero yo me pregunto a sí mismo, ¿lo estoy aplicando para mí? Entonces, Y eso pasa mucho. es empezar, exacto. Empezamos nosotros primero. Eso es como cuando yo escucho una palabra y quiero aplicársela a otra persona. Ajá. No, esa palabra primero es para mí. Ya. Primero es para mí. Punto. Entonces, hermanos, amar no se trata de un sentimiento, no se trata de una emoción, se trata de una decisión. He decidido, como dice la canción, he decidido amar a Cristo, no volver atrás. He decidido amar a Cristo, no volver atrás. Entonces, hermano, la prueba de su amor por Cristo es si las prioridades de su vida son espirituales o físicas. Es si las prioridades de su vida son del cielo o de la tierra. ¿Cómo son las prioridades de su vida? Analícelas. ¿Cuáles son las prioridades de su vida? ¿Son del cielo o son de la tierra? ¿Son espirituales o son físicas, temporales? Si estás atrapando peces porque te gusta y lo sabe hacer, o le gusta alimentar ovejas, lo cual es una dimensión espiritual. Una cosa, hermanos, vean, Pedro estaba atrapando peces, pescando. Eso es una prioridad temporal. Es una prioridad física. El Señor quería que Pedro estuviera alimentando a sus ovejas en una dimensión espiritual. Entonces aquí, hermanos, el requisito del amor, estamos hablando que es un amor sacrificial. A eso se refiere un amor sacrificial. ¿Que me lleve a dónde? ¿A dónde me tiene que llevar ese amor sacrificial? A obedecer. Si ese amor sacrificial que yo tengo por Cristo no me lleva a obedecer, a pesar de, y aquí viene el punto, a pesar de qué, tribulaciones,
adversidades, espada, hambre, persecución, pérdida de seres queridos. Hermanos, a pesar de, debe llevarme a seguirlo en todo momento. Debe llevarme a amarlo en todo momento, a obedecerle en todo. Ah, no, es que yo no voy a la iglesia porque usted no sabe, estoy viviendo una situación espantosa con mi matrimonio. La pregunta es, ¿está amando a Cristo sacrificialmente? No. No nos engañemos, hermanos, es que esa es la palabra de Dios. Esto no es el evangelio de la prosperidad, esto es la palabra de Dios. Usted puede poner ahorita cualquier excusa. El Señor dice, tome su cruz y sígueme. Tome su cruz. ¿Cuál es su cruz? No sé. Tómela y sígame. Ven el punto, hermanitos. Eso es lo que el Señor desea enseñarnos, desea mostrarnos. Es un tema entonces, hermanos, es un tema de que vamos a ir creciendo poquito a poco, comprendiendo esta verdad bíblica, hermanos. Es poco a poco. ¿Cómo empieza todo? Empezamos renunciando a un pecado al cual nos hemos aferrado mucho tiempo. Decidimos ser fieles, decidimos, es de la voluntad. Elegimos voluntariamente. Hermanos, pero eso no nos lleva, el hecho de haber abandonado ese pecado, eso no me lleva a mí a esa dimensión de amor sacrificial. Es solo un paso en el proceso, pero poquito a poquito, pasito a pasito, si yo sigo dando pasos en ese proceso de crecimiento, la sumatoria de esos pasos me va a llevar a mí a un amor sacrificial, a una obediencia genuina, continua. Obedezco al Señor continuamente, hermano. Es que nosotros a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Esa fluctuación, ¿qué es lo que hace? Que yo no reciba completamente la gracia de Dios. Alguien que me lea en este momento, vamos a poner acá, doña Marcela, Efesios capítulo 6, versículo 24. Analicémoslo detalladamente. Efesios capítulo 6, versículo. 24. ¿Qué dice? Despacito. Es muy Dice, chiquitito, incluso para aprendérselo. dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Parece que no nos dice nada, pero si ustedes supieran la profundidad que tiene ese versículo, analicémoslo palabra por palabra. Dice, la gracia sea para los que le aman. Para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que lo honramos. Los que le obedecen. Ajá, Esa es la sí, palabra sí. correcta. Los que le obedecen. ¿Quiénes? Vea, recuerde, ¿quiénes son los que lo aman? Bueno, primero aquí está hablando de un amor sacrificial. Los que le obedecen. La gracia sea para los que le aman, o sea, para los que le obedecen. ¿Cómo le debemos obedecer? Con amor inalterable. Entonces, vea, la gracia sea. ¿Qué entienden ustedes por gracia? Es El un regalo, Ah, es un regalo. es un regalo, estamos de acuerdo, pero aquí hay más profundidad en esa palabra. Aquí no está hablando solamente, aquí ya no está hablando de gracia salvadora. Oscar, un regalo inmerecido. Sí, pero es que estamos de acuerdo, todo eso es inmerecido. La gracia siempre es inmerecida porque nosotros no merecemos nada. Pero en este contexto, el apóstol Pablo no está hablando de esa gracia como gracia salvadora. El apóstol Pablo está hablando aquí de ese favor de Dios sobre su vida. Está hablando de las bendiciones de la gracia que Él tiene para usted, que no se las va a dar a menos que usted lo ame a Él sacrificialmente. Uy, qué tremendo. Entonces aquí yo me puedo explicar por qué yo muchas veces no tengo todo lo que yo necesito tener. Pero no estamos hablando de evangelio de la prosperidad. Aquí no estamos hablando de carros, casas, no. Estamos hablando de una prosperidad integral, bendiciones integrales. ¿Por qué la gente muchas veces no tiene paz?
Y dice que es cristiano y no tiene paz. No la tiene. ¿Por qué un creyente vive afanado? ¿Por qué un creyente vive con temor? Vive deprimido. ¿Por qué un creyente vive con ansiedad? ¿Por qué un creyente vive desconsolado? ¿Por qué un creyente vive frustrado? Estoy hablando de ese tipo de paz. ¿Por qué vive sin gozo? ¿Por qué vive sin contentamiento? ¿Y por qué pone todas esas excusas para no ir a la iglesia? Para no llevar el evangelio, para no servirle al Señor. ¿Por qué las pone? Si el Señor les dice, son tuyas. El Espíritu Santo son el fruto del Espíritu que he colocado en usted. Están disponibles para usted. Entonces, ¿qué me hace a mí no tenerlas? Ahora, lógicamente, si usted me dice, pero ahí entra también prosperidad material, ahí entra. Ahí entra también. Ahí entra también todo lo que yo necesito materialmente. Necesito, no deseo. Todo lo que yo necesito materialmente. Ahí entra todo eso. Pero ¿por qué no lo estoy recibiendo? Porque su amor no es sacrificial para con él. Porque no estás obedeciendo. Óigame, con amor inalterable. O sea, genuinamente. No estás obedeciendo totalmente la palabra de Dios. No perfecta. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando con amor sacrificial. Hermanos, estamos hablando, amor sacrificial, ¿qué es? De que hoy estoy enfermo, estoy resfriado, me duele la cabeza y aún así voy a ir a la iglesia. Estoy peleado con un hijo, estoy en una bronca con un hijo mío se me fue al mundo, pero aún así voy a ir a la iglesia. Se me quemó la casa, pero aún así voy a ir a la iglesia. Vean el punto, hermanos. Nada de eso me puede robar la paz. Nada de eso me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor sacrificial. Pero ¿con qué le salen la mayoría de los creyentes en la iglesia? Con un montón de excusas. Tengo frío, me duele la uña. Oye, es que usted no sabe hoy, amanecí ponchado. Hermanos, el Señor, hemos visto mucho de eso en las Sagradas Escrituras. Estoy cansado. Trabajé mucho esta semana. ¿Y por qué no faltó entonces el lunes al negocio, a donde usted trabajó? ¿Por qué no faltó? Y vino a la iglesia y descansó el lunes, porque te lo rebajan. Te lo rebajan del salario, pero el Señor no te rebajó el aire que estás respirando hoy. No te lo rebajó. Ahí seguís respirando y ahí sigue su corazón latiendo y ahí seguiste comiendo de todas las bendiciones que el Señor nos da. Hermanos, entonces, ¿cómo se resume esto? Muchas veces nosotros no le damos el amor a Dios. ¿Sabe por qué no se lo damos? Porque lo desconocemos todavía, no lo conocemos. Y eso lo vamos a ver más adelante. No lo conocemos con ese tipo de amor, digámoslo así. O sea, no lo conocemos a Él, sus atributos, no conocemos quién es Él. No dimensionamos su grandeza. Ese es el punto. Entonces, hermanos, acá donde estamos, nuevamente, vamos a ver acá, ¿ok? Entonces, aquí estamos, este es el tema, esta es la clave. Ahora, vean entonces, ¿y cómo llega ese amor sacrificial? ¿Cómo se traduce? En obediencia. ¿Usted quiere la gracia de Dios? Ok, ame al Señor con amor sacrificial. ¿Y qué es amarlo con amor sacrificial? Obedézcale al Señor con amor inalterable. ¿Y qué recibe? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Todo el combo de bendiciones y promesas que Dios tiene para su vida. No las restrinja. ¿Cómo restringimos nosotros esas promesas? ¿Cómo las restringimos? Las restringimos con pecado. Las restringimos, digamos un ejemplo, no haciendo su voluntad. Somos nosotros. No le echen la culpa a Dios. Señor, es que tú no me quieres. Señor, es que tú no me quieres dar tal cosa. No, es usted mismo. Usted no me está amando a mí con amor sacrificial. Muchas veces no amamos al Señor porque ni siquiera conocemos lo que Él hizo por nosotros. Si nosotros supiéramos, dimensionáramos lo que Él hizo por nosotros, hermanos, es entregarle toda nuestra vida como hicieron los discípulos. Vea el costo que tiene. Vamos ahora al costo. Este es el requisito para amar. Y no es algo religioso, vea. Miren ustedes ahora que en el versículo 18 y 19, vean el costo de ese amor. Este es el costo de ese amor. Juan Carlos, ¿qué nos dice versículo 18 y 19? Este es el costo que tiene
amar con amor ágape a nuestro Señor Jesucristo, amarlo con amor sacrificial. ¿Cuál es el costo? Aquí mismo en Efesios 6, No, estamos ahora en Juan 21, Juan versículos 21, 18 y 19. Juan 21, 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuál es el costo? Para Pedro la ¿Cuál es vida el de él. costo? Sí, claro, eso es. Ese es el costo. Ese es el costo. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Ese es el costo de amar con amor ágape a Cristo. Es renunciar a su propia vida. Eso es en todo sentido, incluso en el sentido de morir. Dígame, don Juan Carlos. No, no, nada más por curiosidad, ¿se sabe de qué edad murió Pedro? No. No, 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 las sagradas, no, pero vea lo que dice aquí. Es interesante, yo lo mencioné el otro día. O sea, ¿por qué Pedro no lo mató Herodes? Él estaba preso y Dios lo libera. ¿Por qué? Pero sí mató a Jacobo, pero no mató a Pedro. ¿Por qué no mató a Pedro? A Herodes. Aquí está la promesa, hay una promesa de Jesús. Dice, o sea, ¿cuál era la promesa? Vea, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos. ¿Cómo murió Pedro? Sí. ¿Cómo dice la tradición que murió Pedro? Crucificado, ¿Cómo? boca abajo. Boca abajo, extenderás tus manos. Ujú. Aquí se lo profetizó Jesús. Cuando seas viejo, Pedro no Sí, era sí, sí, viejo, sí. Pedro no era viejo ahí, todavía no era viejo digamos, en lo que estamos viendo en el libro de Hechos de los Sí, Apóstoles. habría que ver, digamos, en los estándares de esas épocas, ya un hombre de 50 años era viejo. Sí, Sí, en los exacto. estándares de esa época, Pudo ¿verdad? haber sido de una edad parecida, sí, una edad como esa. Pero, 50, 60 digamos, años. ahí donde está con Herodes, por ejemplo, donde estamos, Pedro podía tener unos de 30 a 40 años, digamos. Ok, pero vean qué interesante. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Pedro, ¿estás dispuesto a morir crucificado por mí? Ese es el precio que te pido. ¿Estás dispuesto a morir crucificado por mí? Acuérdense ustedes, vean qué interesante. Cuando Pedro niega, cuando Pedro está en el patio de Anás, ¿se acuerdan ustedes? Ujú. Y Jesús está ya arrestado y él lo niega 3 veces. ¿Por qué lo negó Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, básicamente, ¿por qué fue la negación? Yo digo que por miedo. ¿Por miedo? ¿A qué? Por miedo, digamos, a los fariseos y a que le hagan algún daño. A morirse. Sí, 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 por Porque eso. para que lo atraparan y muriera ahí mismo. O sea, si Pedro llegaba y confesaba a Jesús, era posible que ahí mismo lo atrapaban y él iba a ser crucificado juntamente con Jesús. Sí. Entonces Pedro tuvo miedo. Pero vean ahorita, hermanos, el Señor llega, lo restaura. Aquí es la restauración de Pedro, donde el Señor restaura a Pedro de su negación, restaura a Pedro digamos, de haberle fallado en esa falla menor, de irse al mar estando en el monte, lo restaura de no amarlo como tenía que amarlo. Pedro a partir de aquí, él entendió. Tanto así, que ¿qué hizo Pedro una vez que cuando ellos están en Pentecostés? Recibió el Espíritu Santo inmediatamente ahí mismo en el patio del templo, predicándole al puro frente del Sanedrín. Ya, como dicen los pachucos, a Pedro le valía la vida. Ya no le importó. Y ya caía preso y todo. Mírenlo ahora, está durmiendo en los pasajes, perdón, en los capítulos que vimos ahorita anteriores del libro de Hechos, Pedro durmiendo tranquilamente sabiendo que al día siguiente lo mataban. Y duerme tranquilamente. Sabía que su vida está en sus manos. Él ya había entendido a quién le servía. Él ya había entendido quién era su Señor. Entonces, hermanos, aquí, digamos, a nosotros ese amor por Cristo nos puede costar la vida. Tenemos por un lado, entonces, lo que hemos visto hoy, tenemos el fracaso en amar. Ellos habían fracasado.
Seguidamente sabemos que hay restauración. Vemos a Jesús restaurándolos. De tercero, ¿cuál es el requisito del amor? ¿Cuál es el requisito que nos pide Cristo? ¿Cómo debemos amarlo? Con amor ágape. Ágape, sí. Y ese es el amor que Él quiere que tengamos también para nuestros seres. No los que amamos, no. Para todas las personas. Los amemos con amor ágape. A pesar de, con amor sacrificial. Principalmente a nuestro Señor. Y finalmente, ¿cuál es el costo del amor? Estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y después, hermanos, de que Él le había dado todo esto a Pedro en el versículo 19, ¿qué le dice? Sígueme. ¿Y qué es seguirlo? Tomando su cruz. Pedro, vas a tener un montón de circunstancias, vas a estar preso, vas a estar en tribulación, vas a estar así, así, así. Me tienes que seguir. Y es lo mismo para nosotros. Pero nosotros, hermanos, en el primer dolorcito de oreja, ya nos detenemos y dejamos de seguirlo. Frenamos nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con nuestros hermanos. ¿Ven el punto? Hermanos, eso no es amar a Cristo sacrificialmente. No se engañen. No nos engañemos. La conclusión es obediencia. El tipo de obediencia que agrada al Señor. Quiere que su pueblo le ame. Hermanos, y tenemos que comprender, aquí algo muy importante, hermanos. Hermanos, Dios se dio completamente. Jesús se dio completamente a usted en un amor infinito. Él espera que nosotros también, hermanos, le amemos de esa forma. No como Él nos ama porque Él es Dios, pero hermanos, que nosotros nos amemos también en una manera incondicional a Él. Y tristemente, en cierto modo, en la iglesia se ha perdido ese amor. O no se tiene ese amor ágape, sacrificial, de todo corazón, devoto. Yo les hago una pregunta así, digamos. Si el Señor entrara a la iglesia el próximo domingo y estuviéramos todos ahí reunidos y nos hace la pregunta, ¿me amas? ¿Qué le responde usted? Sí, Señor, tú sabes. ¿Qué le responde, hermanos? ¿Qué le respondemos? Y peor aún, hermanos, conociendo el Señor, lo equivocado que estamos nosotros en las prioridades que hemos puesto nosotros de vida para nosotros mismos. En consecuencia, debemos confesar nuestro error en la forma como estamos amando a Jesús. Y debemos comprometernos, hermanos. Esto no es una sentencia, esto no es una enseñanza para condenar. Es una enseñanza para despertar. Es una enseñanza de gracia donde el Señor dice, vengan, aquí estoy para restaurarlos, confiesen su pecado y apártense y ámenme sacrificialmente. Ese es el punto, hermanos. Eso es exactamente lo que el Señor quiere decirnos. Y vamos a dejarlo hoy acá. La próxima semana, hermanos, si Dios lo permite, vamos a ir a las bases de la obediencia. O sea, ya de ver que todo lo que hemos avanzado en este tema de la obediencia, ahora vamos a ir a las bases. Si Dios así lo permite y Él no ha venido antes por nosotros. Vamos a orar. Y luego si hay alguna preguntita o algo, aquí lo vemos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre. Oh, precioso y amado Señor, qué bueno que eres, Señor. Cuánto nos amas, Señor. Que nos muestras, Señor, tú la manera como debemos amarte a ti, Señor. Con amor sacrificial, Señor. Estando dispuestos a entregar todo, Señor. Nuestra vida, nuestras prioridades terrenales, Señor. Oh, Señor, que nada de eso se interponga, Señor, entre nuestro amor y el tuyo, Señor. Porque donde está nuestro tesoro, Señor, ahí está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro solo tiene que ser tú, Señor. Solo tú puedes ser nuestro tesoro, Señor. Oh, Señor amado, ayúdanos, Señor, a ordenar. Tú dices en tu palabra que el hombre no es señor de su camino. O sea, nosotros no señoreamos en nuestro camino, eres tú el Señor de nuestro camino. Giramos en torno a ti, en torno a tus propósitos, en torno a tu gloria y en torno a tu honra. El hombre
que camina no es capaz de ordenar sus pasos, dice tu palabra, Señor. No somos capaces. Ordena nuestros pasos, Señor, conforme a tu voluntad. Muéstranos tu voluntad, Señor. Te damos las gracias, amado Señor, en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanitos, amados, Señor, oh Dios, que ellos puedan retener lo que tú les has enseñado, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Que replanteemos, Señor, oh Dios, nuestras prioridades en nuestras vidas. Ya no tenemos excusa. Queremos gracia, sí, Señor, queremos tu gracia. ¿Cuánto la necesitamos? Yo imploro tu gracia todos los días, Señor. Pero también imploro que a través de tu precioso y santo Espíritu tú pongas, Señor, en mí ese amor sacrificial hacia ti, Señor. Ese amor inalterable hacia ti, Señor. En una obediencia, Señor, no perfecta porque no lo soy, Señor, pero sí genuina hacia ti, Señor. Que si caigo, Señor, levántame, Señor, y llévame inmediatamente, Señor, a la restauración, Señor. Gracias, Señor, y acampa ángeles alrededor de mis hermanos, Señor, precioso y bendito, Señor, y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas, esa gloria que solo te pertenece a ti. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.